¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. No puedo sino confesar mi admiración que a esta hora de la tarde entren a las catacumbas de esta facultad para venir a profundizar en este gran buena noticia que significó para la Iglesia la exhortación Amoris Laetitia. Tal vez una breve presentación. Mi nombre es Fernando Verdugo, sacerdote jesuita, soy profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Ahí estoy desde hace algunos años, antes estuve desde la Fundación ILADE, después de la Universidad Alberto Hurtado. Y participo también de hace como 8, 9, 10 años en un grupo del Centro Teológico Manuel Larraín, que es un centro conjunto entre la Facultad de Teología de la Universidad Católica y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, donde concurren teólogos, pero también psicólogos, psiquiatras, personas de distintas disciplinas que nos hemos reunido a trabajar en torno a temas vinculados a sexualidad, familia, matrimonio y, por supuesto, desde la clave del Evangelio. Entonces, de alguna manera, lo que voy a presentar recoge también lo que hemos ido conversando en distintas reuniones. Yo quiero ser portador también de un trabajo de reflexión conjunto, pero ciertamente el foco va a estar en la exhortación apostólica del Papa Francisco. La idea va a ser presentar un desarrollo histórico, es decir, lo interesante en este caso no es solo lo que dice la exhortación, sino el proceso mediante el cual se llegó a esta exhortación, a este documento que recoge un largo camino sinodal de la Iglesia, a distintos niveles. Espero presentar en un tiempo prudente la exhortación y después dar tiempo para que podamos conversar. Apagué las luces porque si ponemos luces yo creo que se ve poco así que espero que lo más importante está allá, no está acá. Bueno, vamos entonces, algunos antecedentes. Vamos a hacer un recorrido diacrónico, es decir, cómo se fue gestando esta exhortación. Fue precisamente a 8 meses de haber sido nombrado Jorge Bergoglio Papa, obispo de Roma, bajo el nombre de Francisco. Él convoca este sínodo sobre la familia. Y lo interesante es que las razones por qué convoca a este tema la expresa en lo que fuera su documento, en su carta de presentación, que fue Evangelii Gaudium, otra exhortación apostólica que recogía el sínodo anterior, en el cual él participó como obispo, fue un importante gestor en el proceso de redacción, pero allí él expresa que salen más o menos simultáneamente las razones por qué veía que la familia, el matrimonio y la familia requerían una atención particular. Dice, la familia atraviesa una crisis cultural profunda. Culturas son los sistemas en los cuales nos movemos, vivimos, respiramos. La cultura es como el aire. Nos damos cuenta que nos falta o que está enrarecido cuando está mal. Pero si no, vivimos normalmente en ella. Algo está pasando en nuestra cultura que nos hace sentir incómodos en la familia, pero también como todas las formas de pertenencias comunitarias, los vínculos sociales. Hay algo que la cultura o las diversas culturas actuales están inquietando a instituciones como la familia y otras instancias comunitarias. En el caso de la familia, dice el Papa, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave, porque se trata de la célula básica de la sociedad. Hoy día lo volvió a repetir en una reunión que tuvo en el Vaticano con organizaciones dedicadas al apostolado familiar. La familia como célula básica de la sociedad. En la familia se aprende a compartir, a vivir, los vínculos básicos de todo ser humano. Por eso se dice que es la célula básica de la sociedad.
el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. Bueno, eso está experimentando una crisis cultural profunda. No es la única institución. Podemos hablar de tantas instituciones como la Iglesia misma, que está viviendo momentos críticos, lo ha vivido, no ha sido la única vez en la historia, pero sin duda se focaliza en la familia. Lo dice en Evangelii Gaudium 66. Y plantea un itinerario en 2 etapas. Primero, convocando a una asamblea extraordinaria, que se reúnan los obispos representando a todo el mundo, o sea, una asamblea auténticamente católica con representantes de la Iglesia de todos los lugares, pero extraordinaria. Es la tercera vez que se realiza un sínodo extraordinario desde el Concilio Vaticano II. Los sínodos son instituciones que se establecieron al terminar el concilio para mantener el espíritu y el estilo del concilio. Sínodo significa eso, caminar juntos, abordar juntos temas que nos afectan a todos. Y se convocó entonces a una asamblea general extraordinaria para poder conversar y compartir qué está pasando con la familia, recoger testimonios y que eso se recogieran, las trajeran los obispos. Y la segunda, la 14ª, si mal no recuerdo, Asamblea General Ordinaria para el año 2015, un año después, donde se pudieran delinear las líneas pastorales fundamentales en este tema. Lo interesante, que se notó desde un comienzo, y muchos de ustedes habrán sido testigos, fue que la convocatoria, cuando convoca, ahí en octubre del 2013, lo acompaña enviando abiertamente y a todas las conferencias episcopales y a todos los que quisieran una serie de preguntas, un cuestionario. Eran cerca de 38 preguntas abordando todos los temas relacionados al matrimonio y la familia. Un cuestionario muy interesante porque el que se atreve a preguntar está dispuesto a la respuesta. Entonces no quedó títere con cabeza, como se dice. O sea, hizo las preguntas, venían las preguntas que todos nos hacemos. Y con esos cuestionarios que fueron trabajados por las diócesis, por los movimientos de iglesias, por las universidades, por los centros de investigación, todo ese material o pasó por las conferencias episcopales que las sintetizaron y lo enviaron a Roma, o incluso fueron directamente a Roma. Uno puede contestar a internet, como se está haciendo ahora los jóvenes, pueden contestar a través de internet las preguntas que se hacen sobre la situación de los jóvenes. Bueno, eso fue interesante, una manera de abordar el tema abierto, transparente, todos pueden participar. Veamos, si decía que sínodo significa caminar juntos, veamos este camino. ¿Qué significó caminar juntos? Me parece muy importante mostrar el itinerario, porque da cuenta y le da un peso especial a los resultados. El camino sinodal comenzó entonces con la convocatoria en octubre del 2013, se envían los cuestionarios, con eso cada diócesis o arquidiócesis recogió el resultado, lo envió a Roma y se elaboró lo que se llama el instrumento de trabajo, el instrumentum laboris, con los que iban a participar en la asamblea. Contaban con un material que había sido la síntesis de lo que llegó de todas las iglesias. Como habrán sabido, hubo muchas diócesis que publicaron sus respuestas. Incluso se han traducido, el lugar donde, ¿qué dijo? Algunas diócesis no la publicaron, la de Santiago no la publicó, pero sí Japón, Francia, Belga, en fin, varias diócesis publicaron los resultados, Alemania, por supuesto. Uno de los temas que salió en esos resultados es la distancia entre el discurso oficial en relación al matrimonio y la familia y la práctica de los cristianos. En materia de sexualidad, matrimonio y familia hay una distancia
muy grande. Entonces uno pregunta, bueno, ¿es porque hablamos mal o se aprende mal? Ahí viene el problema de analizar, pero lo que se captó, y había mucha sintonía en los resultados de la encuesta de la diócesis que dieron a conocer sus resultados, es precisamente esa distancia. Con eso se entró al sínodo, se resume, se sintetiza lo que salió en el sínodo y en lo que se llama el primer documento, la Relatio Synodi, es decir, el status cuestiones, qué piensa la Iglesia en su conjunto habiéndose escuchado unos y otros. Con eso se vuelve a enviar a las iglesias, a las diócesis, para que vuelvan a reaccionar a partir de ese diagnóstico con nuevas preguntas, y se recoge ese material. A mí me tocó participar en el comité chileno que recogió de todas las diócesis e instituciones qué pensaban los cristianos de Chile en relación a los temas, ya reflexionado a partir de lo que decía la Relatio Synodi. Se volvió a enviar y se preparó el segundo instrumento de trabajo con el cual entraron al sínodo ordinario los participantes, y al salir de ese sínodo, segundo sínodo, está la relación final, que es lo que le entregan al Papa, y el Papa, después de unos meses, saca la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Normalmente las exhortaciones, a diferencia de las encíclicas, abordan temas, propósitos más bien pastorales, cuya finalidad es dar una orientación en el ejercicio de su servicio a la Iglesia Universal, en el servicio petrino, propiamente tal. Entonces es una exhortación apostólica. Una exhortación no significa que sea menos importante que una encíclica. Por ejemplo, dentro de la llamada doctrina social de la Iglesia, Eustachesima Adveniens es uno de los grandes documentos de la enseñanza social de la Iglesia, y es una exhortación después del sínodo sobre la justicia en el mundo, que ha marcado un hito. No tiene por qué ser encíclica, sino que el foco responde al talante del tipo de documento del Papa. Bueno, se firmó el 19 de marzo y fue publicado el 8 de abril, o sea, hace poco más de un año que se publicó la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia. Ese es el camino. Yo digo que es muy importante tener esta visión. ¿Por qué? Porque el cómo se llega importa también. No es un documento sacado así de repente debajo de la mano. Responde a una preocupación del pastor, pero ha recogido un largo proceso que pasó por las comunidades locales, las iglesias regionales, es procesado, es elaborado como documento de trabajo, hasta ir etapa por etapa llegando a un resultado que es recogido por el Papa, y él lo devuelve con este documento. Veamos ya el primer documento. La Relatio Synodi tiene algunas novedades que van a marcar la pauta. El primer documento, que fue el resultado de la Asamblea General Extraordinaria del año 2014. Ya hay allí algunas novedades que vale la pena destacar. Primero, el método, el cómo se hace. Se destaca la colegialidad episcopal, es decir, se vuelve a dar importancia al trabajo colegiado. Y la participación de los fieles, esto que se pueda preguntar directamente, que puedan organizarse, responder directamente, ya sea pasando por la conferencia episcopal o enviándolo directamente a Roma, no importa, participen. Hay un problema que tuvimos en el hemisferio sur, que estos materiales suelen llegar a final de año, cuando nos agarra el verano y cuesta juntar a la gente para armar equipos de trabajo y reflexión, que fue lo que pasó. Llegó por noviembre, diciembre, aquí a tratar de organizar, formar equipos de trabajo en esa fecha. Es difícil, pero con todo se pudo hacer, algunos lugares con mejores o peores resultados. O sea, el que haya sido el resultado de un trabajo colegiado y con participación de los fieles. También
no solo en los grupos de trabajo, sino en el aula. En la primera asamblea, la que tuvo lugar en octubre del 2014, participaron 18 matrimonios, entre ellos matrimonios chilenos, además de especialistas y por supuesto los obispos representantes de las diversas diócesis del mundo. No solo el método, sino que también el tema de la transparencia. Presentar abiertamente las preguntas. El Papa habló 2 veces. Todos los días se informaba sobre el debate. Se iba explicando, como se hizo en el concilio, cuáles eran los temas que se estaban discutiendo, cuáles eran los acentos. No se personalizaba, pero sí se decía: estos son los temas que se están discutiendo. Y la publicación del documento final con la votación incluida. Párrafo tanto, aprobado por tantas personas. Interesante saber cuáles son los niveles de consenso que hay sobre ciertos temas. Abiertos, todo el mundo los puede ver. Sabe de qué está hablando y cuál fue la votación. Esto es bastante inédito. Por lo menos que se dé a conocer. El procedimiento es el mismo, pero que se da a conocer públicamente. Junto con la transparencia de la libertad de expresión. Como le decía, el Papa habló 2 veces. Al comenzar y al terminar. Estuvo siempre presente en la asamblea. Al comenzar invitó a discutir el tema y dijo una frase que marcó historia. Dijo: los invito a hablar con parresía y a escuchar con humildad. O sea, hablar con parresía, sean valientes, atrévanse a decir lo que realmente piensan, pero escuchen con humildad. Esa fue la invitación del Papa al comenzar el signo. O sea, abordemos estos temas de frente y no estemos por detrás, por los lados, que a veces pasa y pasó, de los temas maquinando, etc. ¿No? Hablemos el tema con valentía y escuchemos con humildad. Se insiste también, esto fue algo que se notó ya en el primer sínodo, la insistencia, que lo que nos define en el abordaje de los temas de este y de otros es la figura de Jesús, la vuelta a Jesucristo, y va quedando al margen el argumento de la ley natural, que se ha usado mucho en moral para argumentar posiciones sostenidas como católicas. Proceso que ya había hecho la doctrina en el ámbito de lo social. Se ha vuelto mucho más bíblica y menos filosófica. Entonces hay una vuelta a Jesús. Y también otro tema muy interesante que aparece aquí y que va a ser clave, la idea de semillas del verbo. El concepto de semillas del verbo, un concepto teológico que usó San Justino en el siglo II para decir: en las demás religiones hay semillas de verdad, semillas del verbo. Tenemos que estar atentos. Dios está presente antes que llegue el evangelizador. Ya llegó, ya está ahí, hay semillas del verbo. Tenemos que reconocer. Las vuelve a utilizar el concilio y después la exhortación Evangelii Nuntiandi para hablar de la presencia de Dios en las diversas culturas. Bueno, ahora se utiliza para valorar las distintas formas de familia. Busquemos el valor que hay en las distintas formas de familia. ¿Cómo está Dios presente allí? Eso cambia un concepto teológico aplicado a esta realidad, permite dar un giro copernicano en la manera de valorar las distintas realidades familiares. Hasta entonces parece que funcionábamos de manera binaria, sí o no. Familia es esto y el resto no lo es. Valoremos que es fruto de la acción del Espíritu y de la Palabra de Dios presente incluso antes que nos planteemos nosotros la pregunta de esa realidad familiar. Y también la idea de proceso, de gradualidad. La ley de la gradualidad, abordar las situaciones familiares en términos de proceso, acompañar los procesos concretos en los que se encuentra la gente. Una imagen muy interesante fue la que desarrolló un teólogo dominico, bien conocido, clásico en su forma de pensar, tomista, pero utilizó una imagen que me parece genial.
Cuando abordamos los temas de situación familiar en clave binaria, tendemos, si alguien se equivocó, vuelve al punto de partida, ¿no es cierto? Empiece de nuevo, de cero, vuelva a su situación inicial. Pero resulta que la vida no es así. Tenemos que funcionar como los GPS, como el Waze. ¿Conocen Waze? ¿Han usado Waze? Los GPS, cuando uno va manejando y se salió del camino, dice recalculando. Y te habla una señorita que te dice recalculando y te envía de vuelta a donde ibas. No te envía al punto de partida, no vuelva para atrás. Busquemos el camino por donde podemos seguir caminando hacia la vocación del ser humano a vivir la alegría del amor. Entonces, la idea del proceso, partamos en la relación de la situación de la familia, valorando aquellos elementos claves que uno reconoce, sea cual sea la situación familiar, y hagámonos en clave de gradualidad. Partamos de allí donde se encuentra. Esa imagen no la van a encontrar en el documento del sínodo, pero sí fue una idea que rondó mucho. Me pareció muy interesante. ¿Quién era el dominico? Jean-Michel Garrigue, dominico francés. Y por último, ya sabemos, había sido un tema instalado también por otro gran teólogo y cardenal, Casper, el tema de la misericordia. El tema que aparece con fuerza, este tema hay que mirarlo con el valor fundamental del Evangelio, que es la misericordia. Es decir, la conciencia de que Dios mira la realidad y no solo la mira de afuera, sino que se compadece, hace suya, le toca el corazón la miseria del otro. Miseria del otro toca el corazón, misericordia. Aunque siempre uno nota en el documento empatada, por decirlo así, con el concepto de la verdad, sí, misericordia, pero que quede clara la verdad. Siempre está en tensión ahí, como que las dos riendas difícil, y aparece, o sea, una es la actitud y otra es la doctrina. Esos son elementos que, en una síntesis, algunos elementos que uno ya nota en el primer relación, síntesis del primer sínodo. Terminó y fue ciertamente un sínodo agitado. Pero Francisco, proveniente de la tradición espiritual ignaciana, va a decir, es bueno que haya agitación de espíritu. Lo realmente preocupante es que no hubiese habido mociones, diría en clave espiritual, mociones espirituales, que no hubiese habido movimiento. Dice, hubo auténtico movimiento, y dice textual, habló al comienzo, hablen con parresía, escuchen con humildad, y al terminar dice, personalmente me hubiese preocupado mucho y entristecido si no hubiesen estado estas tentaciones y estos animados debates. Hubo tentaciones. Las describe, no las vamos a escribir ahora, pero es muy interesante el discurso, las tentaciones que pasa un grupo cuando entra en la discusión. Este movimiento de los espíritus, como lo llamaba San Ignacio, los ejercicios espirituales, si todos hubiesen estado de acuerdo o silenciosos en una falsa y quietista paz. O sea, fue movido, a Dios gracias. Quiere decir que el Espíritu estaba trabajando y estaba haciendo contra también a las tentaciones que nos provienen del mal espíritu, que nos ataca a nivel individual, pero también a nivel colegial. Vamos al segundo sínodo, el sínodo ordinario, un año después, del 4 al 25, ahí está la sala donde estaba reunido el Papa ahí escuchando, hablaba a la gente, iba a la asamblea plenaria, después había trabajo en grupo, en esas partes no participaba. De Chile fueron dos obispos elegidos, Monseñor Esati, el obispo de Santiago, y Monseñor Bernardo Bastres, obispo de Punta Arenas, que además es el que está a cargo del área de la familia dentro de la comisión pastoral. ¿Quiénes participaron en la Asamblea General? Acuérdense, el sínodo parte por las bases, se discute a nivel local y se llega a la Asamblea General.
Estos son los padres sinodales que tienen derecho a voz y voto. Cardenales, patriarcas, arzobispo mayor, arzobispo, esa es la Constitución. Y después el Papa que presidía las sesiones generales y nuevamente 18 familias, todavía no hubo chilenos, había expertos en temas de familia, auditores y delegados fraternos de otras iglesias. Los de acá, los 270, son los que votan. Algunos se preguntaban, bueno, estamos hablando de la familia, ¿por qué no le damos voto a los que tienen la tarea de hacer familia, de conformar? Pero nuestra iglesia funciona así, viene en todo caso desde la base recogiendo el trabajo mediante un largo camino que va pasando por distintas etapas. La dinámica entonces, eran presentaciones en la asamblea, 3 minutos. Los obispos no podían hablar en la asamblea más de 3 minutos. A mí me habrían echado ya. Más de 3 minutos y después venía el trabajo en las comisiones. Entonces antes de que partiera Monseñor Esati y Monseñor Bastres a la Asamblea General del 2015, en la Facultad de Teología hicimos durante todo un año, fuimos trabajando distintos temas y le llevé la carpeta. Mire, esto es lo que hemos trabajado en la Facultad de Teología, son los distintos temas que se van a tratar y abordar. Lo agradeció porque dijo, no sé qué voy a hacer, porque tengo 3 minutos, tengo que decir, pero algunas pistas saldrán de aquí. Bueno, ¿qué pasó? Después de la discusión viene la relación final. Algunas claves que me parece importante ya ver que vienen en este segundo movimiento. El día 25 de octubre terminaron y los obispos le entregan un documento al terminar la 14ª Asamblea General, un documento que se llama La vocación y misión de la familia en la Iglesia y el mundo contemporáneo. Está mirando prospectivamente. La primera era más bien el estatus cuestiones, ¿cuál es la situación de la familia? Interesante, un documento tenía 94 párrafos. 94 párrafos. Dividido en 3 partes. No es casual. Ver, juzgar y actuar. Hemos vuelto en la Iglesia a el método de abordar los temas que fue recogido por el Concilio Vaticano II, sobre todo el Gaudium et Spes, partir de la realidad, reflexionar, juzgar, analizarlo desde el punto de vista del Evangelio y dar orientaciones para la acción. Ver, juzgar y actuar, que eso tiene su origen en el movimiento la JOC, Juventud de Obreras Católicas, que presidía el cardenal Cardán, los años 40, 50. Pero que fue adoptado por el Concilio Vaticano II y por la Iglesia Latinoamericana, en Medellín, en Puebla, más o menos en Santo Domingo se vuelve a retomar en Aparecida. Una manera de abordar los temas. Y cada párrafo fue aprobado por la mayoría de 2/3. O sea, de los 270, había 5 que no pudieron votar, se excusaron, estaban fuera, se enfermaron, siempre votaron 265, de los 270 que podían, y la mayoría fue de al menos 2/3. No hubo ninguno aquí que no tuviera 2/3. En el anterior hubo 3 temas que no alcanzaron la mayoría de 2/3 en el sínodo anterior. Aquí todos fueron aprobados por una mayoría de 2/3. Lo interesante es que la gran mayoría, 60 de los 94, tuvieron más de 250 votos, es decir, casi unánimes. ¿Por qué digo esto? Porque suele decirse, no, lo que sale en la exhortación, Amor y Leticia, una idea del Papa. Hay algunos cardenales y señores muy poderosos en la Iglesia y esto es una volada del Papa. Estos temas son resultado de un trabajo, un largo trabajo colegiado, que parte de las bases, se recoge, y vamos a ver que los temas fundamentales están en el signo. Resultado de un trabajo, un largo trabajo colectivo, donde los temas claves que marcan la pauta de la acción pastoral de la Iglesia en estos temas tan preocupantes como la situación del matrimonio, la familia, la sociedad actual, están
son resultados de altos niveles de consenso, ¿sí? ¿Ese informe es descargable? Sí, bueno, todos esos documentos salieron, acuérdense, se publicaban los documentos con la votación. Hoy día uno lo puede leer. Sí, podría buscar, pero todos estos informes están, ¿eh? Uno va a la página del Vatican, busca sínodo y ahí están todos estos documentos. Entonces, algunos claves comentarios generales también de esta primera etapa. El modo de nuevo, el modo sinodal, caminar juntos, no da lo mismo el cómo se llega a estas grandes convicciones. Y se aprecia a distintos niveles. Se da mayor atención lo que en teología clásica se llama el sensus fidei, fidelio. ¿Qué piensa el sentido de la fe de la comunidad de los creyentes? Se presta mayor atención al sensus fidei, al aporte de los teólogos. La facultad trabajamos en otros lados, se aporta, se vuelve, como había sido en el concilio, un momento de vinculación entre el magisterio, el sensus fidei fidelium, y la comunidad de los teólogos. Y un trabajo mancomunado por buscar juntos una respuesta. Aunque se puede y se debe crecer más en la dirección de acortar la brecha que se había detectado al principio entre el magisterio y el sentido de la fe del pueblo creyente. ¿Por qué? En estas materias el discurso va por aquí y la práctica de los cristianos va por allá. Tal vez hemos trabajado, estado demasiado distantes. Salió en esa época, poco antes del sínodo, un informe de la Comisión Teológica Internacional, que es una instancia asesora del Vaticano, precisamente sobre el sentido del pueblo, sensus fidei, el sentido de la fe. Dice, cuando hay una norma que no es vivida, que no es practicada, uno siempre se dice, que está mal enseñado. No, a lo mejor está mal mandada. Y hay que preguntarse si efectivamente hay temas en que el magisterio no ha realmente sintonizado con el sentido del pueblo creyente. Entonces se nota aquí ya una mayor sintonía. También, si el documento, como todos estos documentos colectivos, refleja empate, consenso, lo interesante es que se decantan en él una serie de novedades muy esperanzadoras. Hay una serie de novedades, aspectos nuevos. Primero, hay un esfuerzo que se nota desde un comienzo, una mirada holística, ver la familia desde todos los ángulos. No simplemente desde el punto de vista doctrinal, sino tratar de entender los fenómenos, los cambios culturales, las transformaciones, factores internos de la vida de la familia, pero también del entorno, cómo situaciones, por ejemplo, de pobreza, exclusión, afectan la vida concreta de la familia. Eso fue muy interesante como una de las novedades. Y también, estos claves, si bien se reiteran, eso no ha habido cambio en la doctrina, que la familia fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer es el lugar magnífico e insustituible del amor personal que transmite la vida, hay una mirada positiva sobre los diversos tipos de familia. Dice, bueno, la familia, desde el punto de vista de la fe, esta es la visión insustituible, por decirlo así, constituida sobre el amor del hombre y la mujer. Hay una mirada positiva. Simplemente para ilustrar puse 2 párrafos del informe de este sínodo que va a ser recogido en la exhortación. La Iglesia parte de las situaciones concretas de las familias de hoy, no parte de la teoría, de las situaciones concretas de las familias de hoy, todas necesitadas de misericordia, concepto clave, comenzando por aquellas más sufrientes, prioridad por los que sufren. Con el corazón misericordioso de Jesús, la Iglesia tiene que acompañar a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y perdido, restaurando fe y esperanza como las luces
del faro de un puerto. Fíjense, la doctrina no es un peso, sino es algo que nos orienta. Cuando uno está perdido, la idea del Waze, las luces de un puerto. Porque la misericordia es el centro de la revelación cristiana. No es un valor más, es el centro. Número 55 de la relación final. O en el número 70 de la relación final. La pastoral debe proponer con claridad el mensaje del Evangelio al tiempo que debe reconocer los elementos positivos presentes en aquellas situaciones que aún no corresponden. O sea, que no son familias, como decimos, bien constituidas. Los elementos positivos presentes en aquellas situaciones que aún no corresponden o que han dejado de corresponder a este mensaje. Todas estas situaciones se deben afrontar de manera constructiva, tratando de convertirlas en oportunidades de camino de conversión hacia la plenitud del matrimonio y de la familia a la luz del Evangelio. La idea de gradualidad, partir de la situación concreta. Eso está en el sínodo, resultado de altos niveles de consenso. Hay una mirada mucho más bíblica que jurídica, más histórica o dinámica que esencialista o estática. La familia es esto, esta es la esencia de la familia, si no, la familia puede ser todo esto. Hay distintas etapas. O más pastoral que doctrinal. Conceptos claves que ya habíamos visto empiezan a aparecer con fuerza otros. Son acompañamiento, acompañar las distintas situaciones familiares. El discernimiento, no da lo mismo todo, hay que buscar en situaciones diversas y complejas. La idea del objetivo, incluir o integrar a aquellos que se sienten, familias, personas que se sienten alejadas, marginadas, excluidas, y dando prioridad a la misericordia, sin negar la verdad, pero la prioridad la tiene la misericordia, porque es la esencia del Evangelio. Otro tema que aparece con mucha fuerza ya en el sínodo, se reconoce el matrimonio sacramental, la familia cristiana, pero como una vocación. Se insiste en la idea de vocación. Casarse por la iglesia no puede ser un dato, es lo que toca. Tiene que ser el resultado de un discernimiento vocacional. Los párrafos con la aprobación más ajustada, ¿dónde estuvo? Pero tuvieron 2 tercios y más. Son los referidos a las situaciones complejas, es decir, convivencia sin matrimonio. ¿Hay valores ahí? Uniones de hecho, o uniones civiles, divorciados vueltos a casar y uniones homosexuales. Pero todo lo que se afirma sobre estos temas tiene al menos más de 2 tercios. Entonces no es una idea peregrina, sino el resultado. Y algunos dicen, no, que no importan las votaciones. Parece que importa porque la Iglesia adopta el sistema para llegar a consenso. Si no fuera algo que importa, no usaría este método. Usarían los dados, no sé. Como alguna vez se ha hecho en la tradición bíblica. ¿Cuáles son los límites que yo percibo? Aquí yo me la juego un poco también. En el documento, que aún no se han acogido del todo avances científicos, biológicos, psicológicos, sociológicos, en el discurso magisterial. Esto requeriría no solo desarrollo, sino también una corrección de la doctrina. Me explico. Hay avances tan grandes en la comprensión de la sexualidad humana que a veces pareciera que no hemos terminado de recepcionarlos e incorporarlos en la forma del discernimiento tanto doctrinal como ético. Piensen ustedes, las grandes afirmaciones de la doctrina eclesial en materia de sexualidad y matrimonio no ha variado sustancialmente en varios siglos. El concilio equipara la finalidad de la unitiva de la procreativa, pero los grandes principios no han variado.
Sin embargo, cuando se descubre en la Iglesia que el hombre, el ser humano, es el resultado de información genética proveniente de dos gametos, o sea, dos núcleos. Más aún, a mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, se descubre que la semilla, el semen, no es un ser humano, sino miles. Cuando se pudo ver con los microscopios, vieron que en el semen había varias cositas que se movían. Vino el pánico, o sea que no es un niño que se va. Por eso que la masturbación masculina era equivalente al aborto, porque equivalía a despachar un niño. La masturbación femenina no era tema, porque la idea que el semen, la semilla, era un ser humano y la mujer es la tierra fecunda. Eso cambia a finales del siglo XIX. Se empieza a dar cuenta que el hombre y la mujer en el óvulo, cuando se puede observar el óvulo, se ve que hay información genética. Hombre y mujer ponen información genética necesaria para una nueva vida. Recién, no hace 100 años que se descubre que la mujer tiene ciclos de fecundidad, el año 24. Y de ahí que se difundiera ese saber, no han pasado 100 años, 90 años. ¿Qué significa eso? Viene la pregunta, bueno, ¿es natural o artificial? ¿Se puede cambiar, alterar el ciclo de la mujer? Ya se habían preguntado en el Medioevo si se podía alterar el ciclo de un río para regar. No, es que atenta contra la naturaleza. Los ríos son así, entonces hay que seguirlos. No, es que es para regar. Para regar, sí, bueno. Lo mismo pasa, son las preguntas que van surgiendo desde hace 90 años hasta ahora. ¿Se puede alterar el ritmo natural? Bueno, métodos naturales, que en muchos sentidos son antinaturales. Bueno, son preguntas que han ido surgiendo. Por eso digo que hay muchos, vamos a ver que el Papa recoge la pregunta, hay muchos temas que no daban en un sínodo, que un foco más pastoral y que es necesario abordar, que requiere un desarrollo, crecimiento, incluso cambio de la doctrina, como pasó por ejemplo en el Concilio Vaticano II. Hasta entonces se decía que el error no tiene derecho. Por lo tanto, no había que aceptar las otras religiones porque eran herejes. Cambia el concilio, dice, hay verdad en las otras religiones. Cambió el respeto a la conciencia, en fin, son temas que cambian, van desarrollándose. Pero probablemente en estos temas todavía hay mucho que avanzar. Vamos a la exhortación. Muchos de los temas que ya he señalado son recogidos, pero quería mostrarles que no es simplemente una idea peregrina que salió de una oficina por ahí. El resultado de un largo camino sinodal. El documento es el resultado de 2 años de trabajo, con amplia participación de fieles a nivel mundial, y el Papa lo publica, la firma, el día 19 de marzo. ¿Qué día es ese? San José. ¿Vieron que en el prefacio el Papa pone la Virgen María, su esposo San José? Se ve que él tiene una devoción muy fuerte a ver José y María como una familia, que lo haya incorporado incluso antes del sínodo, refleja que él tiene esa preocupación. Y lo titula La alegría del amor. No es casual que su primer documento haya sido La alegría del Evangelio. El documento es extenso. Antes tenía 94 párrafos, este tiene 325 párrafos. ¿De dónde salieron los otros? Dice, de 94 a 325. Más una oración final y un índice. O sea, hay elementos que los vamos a ver. Pero lo interesante, que el mismo Papa advierte, no recomiendo una lectura general apresurada. Este es un documento para trabajar. Podrá ser mejor aprovechada tanto por las familias como los agentes de pastoral familiar si la profundizan pacientemente, parte por parte. Hay temas. Lo he ido haciendo en algunos lados que trabajan con familias. Se
después ir trabajando la educación de los hijos, la constitución de las parejas, en fin, vamos a ver, según la circunstancia en la que se encuentra. Esta es la estructura. Párrafo introductorio, después tiene 9 capítulos. Lo interesante que uno nota aquí la estructura nuevamente del ver, juzgar y actuar. Ver la realidad y los desafíos de la familia, pero verla a la luz de la palabra. Mi mirada está iluminada por la palabra de Dios. Y aquí, en este primer capítulo, muy bonito porque, más que doctrinal, lo que hace es presentar distintas realidades familiares que aparecen al interior de la Escritura. La Escritura es diversa. La Escritura nos trae una diversidad de familias. Piensa en la familia de Abraham, Sara, su hijo con la esclava. Hay de todo tipo de familias, realidades familiares en la Escritura. Por eso él dice, mire, tomen la Escritura como una compañera de viaje. Entremos al mundo de la familia teniendo la Escritura como una compañera de viaje. Muy bonito eso que dice en el capítulo introductorio, en el capítulo 1. Un capítulo de una síntesis, se ve que con asesoría de biblista, pero más que buscar doctrina, busca reflejar que la Escritura, la lectura creyente de la historia, está impregnada de distintas situaciones familiares que nos debieran acompañar también en nuestro propio itinerario. Y después tienen ya la parte más de contenido, por decirlo así, y las orientaciones para la acción. Algunas perspectivas pastorales generales, después todo el tema acompañar la educación de los hijos, acompañar, discernir, integrar la fragilidad. Y un capítulo más de espiritualidad de la vida matrimonial y familiar al final. Lo interesante, estos 3 capítulos, el 4 y el 5 y el 7 son de cosecha del Papa. Son más de su humano. No recoge tanto el sino que aprovecha ahí de aportar desde su experiencia de pastor. Yo recomiendo mucho este capítulo 4, por ejemplo, para preparar pareja, porque es una especie de catequesis muy bien documentada con aspectos psicológicos, de comprensión de la afectividad humana, etc., a la luz del himno 1 Corintios 3, el himno del amor. Lo va comentando y es muy rico, muy bien articulado con hallazgos de la psicología, de la sociología, de comprender el fenómeno de la vida en pareja. El tema de la fecundidad lo vuelve a tomar, pero él desarrolla algunos aspectos sobre la fecundidad social, son temas que él ha trabajado, lo mismo que todo el tema dedicado a la educación de los hijos, que aborda distintos temas, que también es muy interesante. Algunas claves de lectura, para tener presente, para que lo puedan leer, trabajar de a poco, si es que no lo han hecho, o lo pueden seguir haciendo. Este resultado, largo camino sinodal, recoge, como le decía, también la experiencia y reflexión del sello pastoral del Papa Francisco, pero la estructura es el resultado del trabajo sinodal. ¿Qué se percibe? Una mayor atención a la realidad concreta. Ya lo veíamos en el sino, partir de la realidad, que de la doctrina, la cual está presente con la forma y el fondo del concilio, que retoma la forma del concilio. Quisiera leer un poquito ahí el número 57. Dice allí, el número 57, a propósito de partir de la realidad: doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. Familias lejos de considerarse perfectas. A partir de las reflexiones sinodales, no queda un estereotipo de familia ideal. No hay un estereotipo. ¿Cuál es la familia ideal? No hay. Sino un interpelante collage. Collage formado por tantas realidades diferentes, colmadas de gozo, dramas y sueños. Lo que vemos en la realidad es un collage, distintas situaciones familiares. Las realidades que nos preocupan son desafíos. No caigamos en la trampa
de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera frente a este collage, realidad diversa de la familia. Entonces, parte de esa collage. La prioridad la hace suya el Papa desde el sínodo y lo que se ha venido trabajando, que busca la integración de los que están o se sienten excluidos. Bueno, ese es el motivo del Papa, ir a la frontera, buscar los que están lejos. Busquemos las situaciones desde la misericordia para integrar a los que están o se sienten excluidos. Ahí están los números. Yo puedo pasarle este material para que lo... Y ahí dice, por ejemplo, en el número 296, recogiendo la relación final. Aquí es una paráfrasis del sínodo. Dice, el camino de la Iglesia. ¿Cuál es el camino de la Iglesia? Desde el Concilio de Jerusalén en adelante, es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. ¿Qué pasó en Jerusalén, el primer concilio? El acceso de los gentiles, no judíos. Claro, los que se sentían excluidos, es que tienen que hacerse judíos para entrar al club de los cristianos. Más complicado para los varones, sobre todo si en adultos. Había que pasar por la circuncisión. Menos mal que fueron sensatos los obispos reunidos en el primer concilio y apelaron a la misericordia. Lo fundamental es integrar a aquellos que se están sintiendo excluidos. Se trata de valores, la misericordia, la integración, incorporar al excluido y opciones esenciales al Evangelio, como hemos visto. La misericordia o compasión es lo que mueve a Jesús a hallar lo que estaba perdido. Las tres parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo perdido, como nos lo presenta Lucas, ¿no? Siempre se dice que Jesús sana, libera, pero siempre se dice de Jesús algo que tiene que ver con el concepto de misericordia. Jesús, cuando vio al pueblo con hambre o cuando se encontró con una persona en tal situación, splagnizomai. Splagnon significa tripas. Significa a Jesús le dolieron las tripas, le tocó el alma, o sea, como decimos nosotros, le dolió la guata. O sea, lo que le pasaba a Jesús frente al dolor, a la exclusión, es que le dolía la guata. Literalmente, ese es el texto, que se suele traducir por compasión. O sea, a Jesús le dolía la guata cuando veía a alguien sufrir. Y como le dolía la guata, hacía lo que podía. Y lo que podía era sanarlo. O incorporarlo, integrarlo, abrazarlo, sanarlo. O sea, la misericordia no es tanto una virtud cuanto el punto de partida de la fe, que es lo que moviliza a Jesús. Por eso se dice que es un rasgo esencial. Dicho de otra manera, Jesús es el rostro de la misericordia de Dios, misericordia justa, un texto que sacó el Papa, o podemos decir, es la misericordia con patas, andando. Otras claves de lectura. Se enfatiza el tema del acompañamiento. Como Jesús con los peregrinos de Maús, en fin, a partir de la realidad concreta, del desencanto que han vivido, desde allí lo lleva. Énfasis al acompañamiento, otro concepto clave, atraviesa al principio a fin el documento, el lugar de la conciencia, formada y nunca sustituida, dice, la conciencia hay que formarla pero no sustituirla. Tema clave en el Concilio Vaticano II, la libertad de conciencia. Y en el discernimiento personal y pastoral. Son tres conceptos que van a la siga de la... Actuamos desde la misericordia para integrar, hay que acompañar todas las realidades familiares, hay que hacer que las personas disciernan en conciencia qué es lo mejor que pueden hacer, y para discernir hay que hacer un trabajo que tiene ciertas condiciones. El tema más complejo
abordado era sin duda qué pasa con los divorciados vueltos a casar. El capítulo 8 le dedicó todo un capítulo a este tema, que fue uno de los más discutidos, habíamos visto que más aprobación, costó más su aprobación. Los divorciados en nueva unión pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas e encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin negar el lugar en un adecuado discernimiento personal y pastoral. Es decir, no hay un cambio en la doctrina, pero sí no se puede evaluar. La separación es siempre un mal objetivo, pero la situación subjetiva es lo que hay que discernir. Hay un lugar adecuado para el discernimiento personal. Debe quedar claro que este no es el ideal que el Evangelio propone para el matrimonio y la familia. Los padres sinodales han expresado que el discernimiento de los pastores siempre debe hacer distinguiendo adecuadamente con la mirada que discierne bien las situaciones. Las situaciones son distintas y eso hay que considerarlo, sí. Sabemos que no existen recetas sencillas. Otra cosa que se dice aquí que importante, es necesario entonces discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico. Por ejemplo, no, que estos son separados, no pueden leer la lectura. Eso pasa. O no pueden colaborar en la formación de la catequesis. ¿Cuáles formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional? No, este niño hijo separado, papá separado, no puede entrar a este colegio. Pueden ser superadas. O sea, no es solamente cuál es la situación subjetiva, sino la construcción que hacemos de un sistema que mantiene a personas que han padecido normalmente mucho en una situación de separación y que siguen siendo o han estado excluidas. Ellos no solo no tienen que sentirse excomulgados, que eso hace mucho rato la Iglesia ha dicho, las personas separadas no están excomulgadas, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que les acoge siempre, los cuida con afecto y los anima en el camino de la vida y del Evangelio. Esta integración es también necesaria para el cuidado y educación cristiana de los hijos, que deben ser considerados los más importantes. La prioridad puesta en los hijos. Si se tiene en cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas, una cosa es la norma y otras son las situaciones concretas. No se cambia la norma. La norma no puede sino ser general, pero las situaciones son siempre particulares. Pero si se tiene en cuenta las situaciones particulares concretas, puede comprenderse que no debía esperarse del sínodo o de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónica. No cambia la doctrina. Pero sí lo que dice, y eso es lo novedoso, tengas en cuenta la situación particular de las personas. La norma no puede ser un fardo pesado que cae sobre las situaciones sin distinguir, aplicable en todos los casos. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Uno actúa dentro de las posibilidades que tiene. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. O sea, porque actuamos de manera binaria, ¿sí o no? Y no nos damos cuenta que Dios está haciendo su trabajo. Interesante, en la nota 351, correspondiente al párrafo 305 que leímos, dice, en ciertos casos, personas que han hecho un proceso de discernimiento debidamente acompañado, podría ser también la ayuda de los sacramentos. En concreto, ¿cuáles? Penitencia, reconciliación y la comunión. Por eso, aquí nos viene una llamada alerta a los sacerdotes.
A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor. Que la persona que se acerca al confesionario sea el lugar donde se encuentra con la misericordia de Dios y no un lugar de tortura. Eso ya lo había dicho en Evangelii Gaudium y lo vuelvo a repetir aquí, ya lo había dicho. Y lo otro, igualmente, destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Destaca también lo que se llama la dimensión, eso lo pongo, este concepto mío, no es del documento, pero la dimensión escatológica de la propuesta cristiana está en el horizonte, o sea, ya caminamos, siempre la vamos realizando parcialmente. Nuestra vocación siempre es un horizonte escatológico, el ya pero todavía no. Entonces, interesante, la visión de matrimonio y familia cristiana siempre escatológico, es como el reino. Vamos dando signos ya, pero siempre está en su plenitud en el escatón, al fin de los tiempos. Este ideal, esa propuesta que está en el escatón, al fin de los tiempos, es lo que dinamiza las historias matrimoniales concretas, la familia, las situaciones concretas. Por eso que considera la gradualidad. ¿Cómo podemos avanzar desde donde estamos, de la realidad concreta, hacia esa propuesta que está siempre más allá de nuestras capacidades, con avances y retrocesos? Por el contrario, dice, y aquí cita el obispo chileno, un texto de la Conferencia Episcopal Chilena, nos hacen bien algunas fantasías sobre el amor idílico y perfecto, privado así de todo estímulo para crecer. Un ideal celestial del amor terreno olvida que lo mejor es lo que todavía no ha sido alcanzado, el vino madurado con el tiempo. ¿Será que los chilenos sabemos de vino? Justo viene una cita después de esto de la Conferencia Episcopal Chilena. O sea que también hay que saber que vamos madurando y que siempre podemos crecer. Retoma el Papa hacia el final y al comienzo también la importancia de las iglesias locales. Él, como en su oficio de pastor de la iglesia de obispo de Roma, tiene un servicio a todas las iglesias, pero no sustituye ni reemplaza las iglesias locales. Eso es lo que se llama la colegialidad, que estaba un tanto perdida, y la inculturación. Es decir, dice textualmente, en el número 3 y en el número 199 que citamos, serán las distintas comunidades quienes deberán elaborar propuestas más prácticas y eficaces. Esta es clave. Cada iglesia local tiene que elaborar propuestas prácticas y eficaces que tengan en cuenta tanto la enseñanza de la iglesia como las necesidades y los desafíos locales. Por eso no se puede legislar y dar normas para todos. Las iglesias locales tienen que buscar cómo les calza mejor el zapato. Y con esto ya voy terminando porque nos queda un tiempito, un momento, para que ustedes puedan también. Quiero señalar aquí que el Papa vuelve a insistir en el tema de la vocación. El matrimonio sacramental es una vocación. Hoy día es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque puede haber chiquillos que en este momento no se sienten llamados a la vocación, en este estado actual de su fe. Porque antes decía, es lo que toca. Bueno, el poner énfasis, a ver, ayudamos que los chiquillos descubran su vocación, etc. Tiene que ser una educación que se acoge luego de un discernimiento, no simplemente porque toca. Número 72. Llama al cuidado pastoral hacia los fieles que simplemente conviven. No nos podemos desentender. Hay que acompañar a los que conviven, quienes han contraído matrimonio solo civil o los divorciados vueltos a casar. Hay un trabajo de acompañamiento. Porque, como decíamos, hay valores ahí. No es lo mismo los chiquillos que tienen episodios, por decirlo, esporádicos, amigos con ventaja, que un par de chiquillos que deciden vivir juntos. ¿Está lo mismo? Ya vivir junto con otros, hay un valor. A lo mejor no está todo el ideal realizado desde el punto de vista
el matrimonio sacramental, o alguien que decide establecer un vínculo formal, civil. Entonces hay que acompañar esos distintos itinerarios, solo por el civil, o los que después de una experiencia de fracaso vuelven a intentar llevar una vida familiar, porque no se sienten llamados al celibato. Lo interesante es que el Papa señala que hay temas que quedaron pendientes, que requieren seguir profundizando con libertad, requieren seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. O sea, no hay que esperar a encontrar aquí respuesta a todos los grandes desafíos, como lo que les señalaba recién, los grandes cambios, la psicología. ¿A cuánto nos ha ayudado la psicología a comprender, por ejemplo, el impulso sexual? O los condicionamientos culturales en la atribución de roles, sentido y significado de lo que significa ser hombre o ser mujer. Que no podemos, sin más, clasificar la ideología de género. El género, en cuanto a una construcción cultural, en relación, por supuesto, a los condicionamientos biológicos, es algo que tenemos que tomar en serio. Y que si ha habido un cambio en la sociedad, sin duda, en el siglo XX, es el cambio del rol y el lugar de la mujer en la sociedad. ¿Coincidirá o no con el hallazgo del ciclo de la fertilidad y la intervención? Por cierto, la mujer deja de entenderse individual y socialmente simplemente asignada a tareas del hogar. Y eso cambia, pero si hay alguien que ha cambiado la sociedad en los últimos 100 años, en el lugar de la mujer. Entonces todos esos temas están pendientes, requerimos gran libertad para poder profundizar desde todo punto de vista, doctrinal, moral, espiritual, pastoral, etc. ¿Qué ha pasado en el episcopado chileno? Pregunta. ¿Cómo andamos por casa, como dicen? Yo he tenido varias conversaciones, me ha tocado ser invitado a conversar ahí en la comisión pastoral, los obispos con todos los vicarios generales, con la Comisión Nacional de Pastoral Familiar, hemos tenido encuentros. En fin, yo creo que la Iglesia chilena está en el proceso de recepción. Yo creo que ha sido amplia y positivamente acogida. Por lo menos lo que he recibido. No hay voces disidentes como lo ha habido en otros lados. En otros países, voces disidentes que aparezcan públicamente. En relación sobre todo a lo planteado en el capítulo 8. No hay nadie que, más bien, había una buena recepción. A diferencia de otras conferencias episcopales o diócesis, una conferencia episcopal, por ejemplo, la de Bélgica, que hace poquito sacaron su guía para abordar estos temas, o la de Malta, la Iglesia de Malta, o la diócesis de Buenos Aires, que sacaron una especie de guía o protocolo de cómo acompañar a las personas que están. Bueno, hasta ahora, nuestro obispo, hasta ahora, no han considerado necesario un documento especial que precise este capítulo, sino más bien reiterar a los agentes pastorales el itinerario presente en Amor Iglesia. Ahí están señalados, lo que pasa es que está un poco disperso, la argumentación, se confunde la orientación práctica con la fundamentación, entonces en ese sentido es más complejo. Pero están presentes ahí y que el Papa les volvió a subrayar en la visita en línea de febrero del 2017. Las claves son acoger a todas las personas, todas las relaciones, situaciones familiares, escuchar, discernir e integrar. El foco está en la integración, a los que viven situaciones matrimoniales llamadas irregulares. Tal vez quería leerle, por ejemplo, una cosita que dice, que la tenía aquí, lo que dicen los obispos de Bélgica, lo acabo de anotar aquí, dice tal cual, lo voy a traducir. No se puede decretar que todos los divorciados vueltos a casar puedan ser admitidos a la comunión. No se puede afirmar eso. Que por norma, sería cambiar la norma, ¿no es cierto? Que todos los divorciados vueltos a casar puedan ser dirigidos, no se puede afirmar eso. Pero tampoco se puede afirmar o decretar que están todos excluidos. Ni están todos
incorporado ni todo excluido. ¿Qué es lo que hay que hacer? El camino de cada persona demanda un discernimiento necesario en vistas a una decisión pastoral tomada en estoy traduciendo. En vista a una decisión pastoral tomada en conciencia. O sea, toda persona que está en esta situación tiene que iniciar un camino debidamente acompañado para un discernimiento en conciencia. Y allí radica la decisión, en la conciencia de la persona. La conciencia se forma, no se sustituye. Lo importante es que mucha gente que se siente excluida pueda acercarse, ser debidamente acompañada para un discernimiento, para incorporarse cada vez más plenamente a la vida de la Iglesia, pasando por los sacramentos. Dice, Amoris Laetitia abre claramente una puerta a los divorciados vueltos a casar para que ellos puedan recibir la ayuda de los sacramentos. Y citan los mismos párrafos que hemos puesto. Eso lo dice el obispo de Bell, acaba de salir una semana atrás. Los obispos de Malta fue en febrero, en marzo, otros los de Argentina también. O sea, las diócesis están en ese proceso de recepción. Hasta ahora nuestros obispos dicen, parece que las indicaciones que están, personalmente pienso que es necesario una cierta guía o orientación de trabajo más práctico, porque puede llegar una persona y un cura, y además no tiene que ser un cura, puede ser un sacerdote, un diácono, una persona laica, y otros mucho más competentes, personas que tienen trayectorias de vida, que tienen formación profesional, que tienen experticia en acompañamiento de pareja, que pueden ayudar a hacer un discernimiento para que la persona tome la decisión. Siempre formada, nunca sustituida la conciencia. En cuanto al discernimiento pastoral y personal de los que viven dichas situaciones, partiendo de la base que no puede ser suplido por nadie, ha de seguir los criterios que ofrece ese capítulo 8, los cuales iluminan y ayudan a cada pareja a discernir en conciencia. ¿Esto lo dice un obispo belga? No, lo anterior yo les cité cómo los obispos, lo acabo de leer recién. Esto es, ¿qué es lo que dice el documento? El discernimiento pastoral y personal, o sea, el pastor tiene que acompañar el discernimiento, es un discernimiento pastoral, o los agentes pastorales, laicos o consagrados, tienen que hacer un discernimiento, lo mismo, por ejemplo, podemos seguir excluyendo a las personas en un discernimiento pastoral. Invitamos a tal persona a participar en los equipos de catequesis, hay un discernimiento pastoral. Y también de la persona que está en situación de separado o vuelto a casar, tiene que discernir, siguiendo los criterios que presenta Amoris Laetitia, cuál es su situación concreta, en qué puede ir avanzando, hasta llegar a la comunión plena, eucarística, sí. Puede, pero no puede al tuntún. ¿Sí? Ni todos están excluidos, ni se puede decir que nadie puede hacer. Es el resultado de un trabajo, un acompañamiento, un discernimiento personal que considera la situación, una persona que ha sido abandonada, dejada, y no tiene vocación de celibato, y se une de nuevo en matrimonio. Es muy distinta a una persona que está en la segunda, es polígamo, tiene 3 o 4 mujeres sucesivas, o hombres sucesivos, porque aquí existe la poligamia, pero sucesiva, pero no simultánea. Bueno, por eso hay que discernir las situaciones concretas, y eso es posible, eso es la novedad. Parecía que ahora no era posible una cosa así. No se ha cambiado la norma, no se dice que el ideal es que haga lo mismo, no. El divorcio siempre es un mal, objetivo, pero la responsabilidad subjetiva, e incluso las personas que puedan reconocer su falta y enmendar el camino, pero no volviendo al punto de partida, sino donde están con la nueva familia, el comprometerse, etc., es distinta.